Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, comencemos. La arena se sentía como agujas contra el rostro de Esteban Soto mientras se aplastaba contra la pared de barro desmoronada. Su auricular crepitó con estática antes de que la voz de su observador irrumpiera. Objetivos moviéndose hacia la ventana oeste. Tienes quizás 10 segundos. Esteban ajustó su mira, su respiración automática después de 15 años como FES, Fuerzas Especiales. A través de la retícula, podía ver el complejo a 300 yardas de distancia, cocido al blanco bajo el sol afgano. Se suponía que esta no era su misión. Él era líder de escuadrón, no el tirador. Pero habían perdido a Rodríguez hace 2 días. Y a veces hacías lo que era necesario hacer. Recibido, susurró. Su dedo descansaba en el gatillo, pero su mente estaba en otra parte. En casa, Mateo estaría terminando su juego de béisbol justo ahora. Esteban se había perdido los últimos 4. Se había perdido los últimos 4 años de juegos. Realmente, si estaba siendo honesto consigo mismo. El objetivo apareció en la ventana. Un disparo. Limpio. Profesional. Paquete entregado. Su observador confirmó. Movámonos. Estaban a mitad de camino hacia el punto de extracción cuando el teléfono satelital de Esteban vibró en el bolsillo de su chaleco. Casi lo ignoró. El protocolo decía que nada de llamadas personales durante operaciones activas, pero algo le hizo revisar. El número era el celular de Mateo. Soto, respondió, ya moviéndose más rápido. Papá. La voz de Mateo estaba tensa por el pánico, tratando de sonar valiente y fallando. Papá, los amigos del abuelo están aquí. 8 hombres allí. Un estruendo. El sonido de su hijo gritando. El corazón de Esteban se detuvo. ¿Mateo? Otra voz entró en la línea. Mayor, chorreando satisfacción. Hernán Sandoval. El suegro de Esteban. Tu chico está aprendiendo una lección. Tipo duro. Estás en Afganistán. No hay nada que puedas hacer al respecto. Hernán, si tú. Tú me quitaste a mi hija. Llenaste su cabeza con tus cosas militares hasta que ni siquiera pudo reconocer a su propia familia. Ahora, voy a enseñarle a tu hijo lo que sucede cuando le faltas el respeto a esta familia. Considéralo una lección de humildad. La línea se cortó. Esteban estaba corriendo antes de darse cuenta de que había comenzado. Su observador lo llamó, confundido. Pero Esteban no disminuyó la velocidad. Había sido un FES durante 15 años. Había sobrevivido a situaciones que romperían a la mayoría de los hombres, pero nada se había sentido como el agua helada que actualmente inundaba sus venas. Alicia había estado muerta por 2 años. Cáncer de páncreas, 3 meses desde el diagnóstico hasta el funeral. En esos días finales, ella le hizo prometer proteger a Mateo de su padre. Él es peligroso, Esteban. Siempre ha sido peligroso. Simplemente lo hacía mejor cuando yo estaba viva. Esteban había pensado que entendía. Hernán Sandoval dirigía un imperio de construcción en Monterrey, el tipo de negocio que atraía a hombres rudos y prácticas más rudas. Nunca había aprobado a Esteban, nunca aprobó que Alicia se casara con algún soldado raso que probablemente moriría en un desierto en algún lugar. Cuando Alicia se enfermó, Hernán había intentado tomar la custodia de Mateo, alegando que el horario de despliegue de Esteban lo convertía en un padre no apto. La batalla por la custodia había sido brutal. Esteban ganó por poco, pero le costó todo lo que él y Alicia habían ahorrado. Hernán había jurado venganza. Me robaste a mi hija 2 veces, había dicho en la audiencia. Primero cuando te casaste con ella, luego cuando la enterraste. El chico pertenece con la familia. Yo soy su familia, había dicho Esteban. La sonrisa de Hernán había sido fría. Ya veremos sobre eso. Eso fue hace 6 meses. Esteban había mantenido a Mateo alejado de Hernán, filtrando llamadas, evitando Monterrey cuando estaba en el país. Pensó que el viejo eventualmente lo dejaría pasar. Se había equivocado. El teniente comandante Jiménez estaba en la tienda de operaciones cuando Esteban irrumpió. Señor, necesito extracción de emergencia. Emergencia familiar.
¿Mi hijo? Jiménez levantó una mano. Soto, conoces el protocolo. Estamos en medio de... Mi hijo está siendo asaltado ahora mismo por múltiples hombres adultos. Necesito llegar a México inmediatamente, señor. Algo en la voz de Esteban hizo que Jiménez se detuviera. Habían servido juntos durante 8 años. Jiménez había estado en el funeral de Alicia. ¿Cuántos hombres? 8. Liderados por mi suegro. ¿Jesucristo? Jiménez sacó su tableta, los dedos volando. Eso no es una disputa familiar. Eso es agresión grave. ¿Has contactado a la policía local? Mi hijo tiene 14 años, señor. Está solo en nuestra casa con 8 hombres adultos que quieren lastimarlo porque su abuelo se los ordenó. No voy a esperar a la policía. Jiménez lo miró a los ojos. En ese momento, no era un oficial y un subordinado. Era un padre entendiendo a otro. Dame 30 minutos. Te pondré en un pájaro a Kandahar. Desde allí, la ruta más rápida a México que pueda gestionar. Gracias, señor. Esteban. La voz de Jiménez lo detuvo en la solapa de la tienda. Lo que sea que estés planeando hacer, cuando llegues allí, asegúrate de que valga la pena. Esteban pensó en la voz de Mateo en el teléfono. Pensó en las palabras finales de Alicia. Pensó en el tono satisfecho de Hernán mientras describía lastimar a un niño de 14 años. Lo valdrá, dijo. 90 minutos después, Esteban estaba en el aire en un C-130, todavía con su equipo de combate, su mente corriendo a través de escenarios. Intentó llamar a Mateo 17 veces, sin respuesta. Llamó al teléfono de la casa, sin respuesta. Incluso intentó el número de Hernán, que fue directo al buzón de voz. El vuelo a Kandahar tomó 40 minutos. La conexión a la base aérea de Torrejón en España tomó 9 horas. El salto final al Internacional de Monterrey tomó otras 7. 16 horas en total. 16 horas para pensar, para planear, para recordar. Alicia le había contado historias cerca del final, cuando la morfina la hacía hablar de más. Sobre crecer en la casa de Hernán, sobre los hombres que iban y venían, los tratos hechos en el sótano, la forma en que su padre podía hacer desaparecer los problemas. Ella se había ido en el momento en que cumplió 18, se pagó la escuela de enfermería, conoció a Esteban en un hospital militar donde estaba haciendo sus prácticas. Él está conectado, Esteban. Realmente conectado. El negocio de la construcción es solo la fachada. Por debajo, ella se apagó, demasiado cansada para continuar. Esteban insistió. ¿Por debajo qué? Préstamos usureros, juegos de azar, redes de protección. Es dueño de la mitad de los concejales de la ciudad y una cuarta parte de la fuerza policial. Por eso nunca regresé. Por eso nunca dejé que se acercara a Mateo cuando nació. Él destruye todo lo que toca. Ahora Mateo estaba en manos de Hernán y Esteban estaba a 16 horas de distancia. Aterrizó en el Internacional de Monterrey a las 4 horas local. Sin equipaje, sin cambio de ropa, solo su equipo táctico y un propósito único. Había hecho 3 llamadas durante el vuelo. La primera fue al sargento Ángel Quiroz, un exfes que se había retirado a Monterrey el año pasado. Ángel contestó al segundo timbrazo. Soto, ¿qué pasa? Te necesito ahora. Te envío una dirección. Trae lo que tengas. Recibido. La segunda llamada fue a su abogada, una mujer astuta llamada Marisol Guerra, quien había manejado el caso de custodia. Señor Soto, son las 4 de la mañana. Necesito que presente órdenes de protección de emergencia. Hernán Sandoval y 8 asociados. Le enviaré los detalles por mensaje de texto. ¿Bajo qué fundamentos? Agresión a un menor. Mi hijo, sucedió ayer. Una pausa. ¿Llamó a la policía? No, señor Soto. Solo presente los papeles, por favor. La tercera llamada fue al celular de Hernán. Esta vez, alguien contestó. No Hernán. Una voz más joven. Arrogante. Sí. Ponga a mi hijo al teléfono. ¿Quién es? Esteban Soto.
El padre de Mateo. Póngalo. Risas. Tu chico está durmiendo, hombre. Tuvo un día difícil. Tal vez quieras enseñarle algunos modales cuando despierte. ¿Está herido? Define herido. Está respirando si eso es lo que quieres decir. Tiene algunos moretones. Un par de costillas rotas, tal vez. Nada permanente. Hernán dijo que lo hiciéramos memorable, no fatal. La mano de Esteban se tensó en el teléfono. ¿Cuál es tu nombre? ¿Por qué? ¿Vas a venir a buscarme? Más risas. Estás al otro lado del mundo, soldadito. Para cuando regreses, todo esto estará arreglado. Hernán ya tiene el reporte policial archivado. Dice que tu chico intentó robarle. Tuvimos que defendernos. Ya sabes cómo va. Sé exactamente cómo va, dijo Esteban en voz baja. Te veré pronto. Seguro que sí. Tipo duro. Esteban colgó. Sus manos estaban firmes. Su mente estaba clara. Había sido entrenado para situaciones imposibles. Esta era solo otra misión. Extraer el activo. Neutralizar la amenaza. Completar el objetivo. Ángel estaba esperando en el área de llegadas. Una bolsa de deporte colgada sobre su hombro. Echó un vistazo a la cara de Esteban y asintió. ¿A dónde vamos? A mi casa primero. Luego a la de Hernán Sandoval. ¿El tipo de la construcción? Soto. Ese tipo está conectado. Si empiezas algo con él. Él empezó algo con mi hijo. Yo voy a terminarlo. Ángel lo estudió por un largo momento, luego se encogió de hombros. Está bien, es tu decisión. Pero para que conste, esta es probablemente la cosa más estúpida que cualquiera de nosotros haya hecho jamás. Anotado. Condujeron por las calles vacías de Monterrey en la camioneta de Ángel. La ciudad aún dormía. La casa de Esteban estaba oscura cuando llegaron. La puerta principal estaba colgando abierta. Esteban salió de la camioneta antes de que se detuviera por completo, arma desenfundada. Ángel lo siguió, cubriendo los ángulos. La sala de estar estaba destruida. Muebles volcados, fotos rotas, sangre en la alfombra. No mucha, pero suficiente. La mandíbula de Esteban se tensó. Se movió por la casa, despejando habitaciones automáticamente hasta que llegó al dormitorio de Mateo. Su hijo estaba en la cama, acurrucado, dormido o inconsciente. Su cara estaba hinchada, un ojo morado. Su camisa estaba rota, revelando moretones a través de sus costillas. ¿Mateo? La voz de Esteban se quebró. Enfundó su arma y cruzó la cama. Mateo, ¿es papá? El ojo bueno de Mateo se abrió. Por un segundo, hubo miedo, luego reconocimiento, luego lágrimas. Papá, estoy aquí. Estoy aquí ahora. Estás a salvo. Dijeron que no podías. El abuelo dijo. Sé lo que dijo. Estaba equivocado. Esteban revisó suavemente las heridas. Definitivamente costillas rotas, cara magullada, posiblemente una conmoción cerebral, pero vivo. Vivo era suficiente para trabajar. ¿Puedes decirme qué pasó? La historia de Mateo salió a trompicones. Hernán había aparecido ayer por la tarde con 8 hombres. Dijo que era hora de que Mateo aprendiera sobre la lealtad familiar. Cuando Mateo se negó a ir con ellos, forzaron su entrada. Lo sujetaron. Hernán había observado mientras sus hombres se turnaban. Nada sexual, solo violencia. Puños y botas. Una lección, seguía diciendo Hernán. Una lección sobre respetar a tus mayores. Tomaron fotos, susurró Mateo. Dijeron que las publicarían en línea si intentabas algo. Dijeron que todos verían lo que les pasa a los mocosos de militares que no conocen su lugar. Esteban sintió algo frío asentarse en su pecho. No rabia. La rabia era caliente, incontrolada. Esto era diferente. Esto era cálculo. Dijeron a dónde iban. Hernán tiene un almacén en la zona industrial. La antigua propiedad de la fundidora.
Dijeron que estarían allí esperando a ver qué hacías. Ángel apareció en la puerta. Necesitamos llevarlo a un hospital. Nada de hospitales. Mateo agarró el brazo de Esteban. Dijeron, si vamos a la policía o a un hospital, lo sabrán. Volverán. El abuelo dijo, la próxima vez será peor. Esteban miró a Ángel. ¿Todavía conoces al médico de combate, el que se retiró a San Nicolás? Sí. Beto Suárez. Dirige una clínica gratuita. Mantiene la boca cerrada. Llámalo. Dile que vamos. Dile que es en efectivo. Y que no vio nada. Esteban, no puedo arriesgarme a que sepan que he vuelto todavía. No hasta que esté listo. Ángel sacó su teléfono. Esto se va a ir al infierno. Lo sabes. Ya estaba en el infierno. Solo estoy igualando las probabilidades. Una hora después, Mateo estaba remendado en la clínica de Beto, dosificado con analgésicos y descansando. Beto había confirmado 3 costillas rotas, moretones severos, conmoción cerebral leve. Nada que amenazara su vida, pero Mateo dolería durante semanas. Esteban se sentó junto al catre de su hijo sosteniendo su mano. Mateo estaba dormido ahora, su respiración uniforme. Se veía tan joven, 14 años, y ya había aprendido lo que significaba tener enemigos. ¿Cuál es la jugada?, preguntó Ángel en voz baja. Esteban no apartó la mirada de Mateo. Hernán quiere enviar un mensaje. Mostrarme que puede lastimar lo que amo. Probar que es intocable y voy a mostrarle lo que sucede cuando vas tras la familia de un marino. Finalmente miró a Ángel. Necesito que hagas algo por mí. Nómbralo. Lleva a Mateo, condúcelo a casa de tu hermana en Saltillo. Quédense allí hasta que yo llame. ¿Qué vas a hacer? Lo que estoy entrenado para hacer. Completar la misión. Ángel vaciló. Esteban, estos tipos, no son insurgentes. Son ciudadanos mexicanos. Si empiezas a desaparecer gente, terminarás en el campo militar número 1. Entonces terminaré en el campo militar. Pero mi hijo estará a salvo. Se puso de pie, su decisión tomada. Tengo 11 horas antes del atardecer. Es entonces cuando Hernán espera que aparezca, probablemente con policías. Él piensa que jugaré según las reglas. ¿No lo harás? Esteban sonrió, pero no había nada cálido en ello. Las reglas se fueron por la ventana cuando puso sus manos sobre mi hijo. Pasó las siguientes 4 horas haciendo reconocimiento. El almacén de Hernán estaba exactamente donde Mateo dijo que estaría, una fundidora convertida en la zona industrial, rodeada por una cerca de alambre y cámaras de seguridad. Esteban la rodeó 3 veces, notando puntos de entrada, líneas de visión, la posición de los guardias. Había 2 hombres afuera, casuales pero alertas. Exconvictos, probablemente el tipo habitual de Hernán. En el interior, la imagen térmica a través de su mira mostró 8 firmas de calor agrupadas en el piso principal del edificio. Hernán y su equipo justo donde dijeron que estarían, esperando. Pensaban que tenían todas las cartas. Tenían a la policía local en su nómina, las fotos de Mateo como ventaja, la ventaja numérica. Pensaban que Esteban era solo un soldado atado por leyes y regulaciones y la Convención de Ginebra. Nunca habían tratado con alguien que ya había muerto una vez antes. Eso es lo que no entendían. Esteban había muerto hace 2 años, en el momento en que Alicia dio su último aliento. Había estado pasando por los movimientos desde entonces, existiendo pero no viviendo, haciendo su trabajo porque era todo lo que le quedaba. Mateo era lo único que importaba, lo único que lo mantenía atado a este mundo. Y Hernán lo había lastimado. Esteban regresó a su camioneta y sacó su teléfono satelital. Una llamada más para hacer al teniente comandante Jiménez. Señor, es Soto. Esteban, estatus. Encontré a mi hijo. Está a salvo. Las lesiones no amenazan su vida. Gracias a Dios. Ha contactado a las autoridades locales. Eso es complicado, señor. Una larga pausa. Esteban, ¿qué estás planeando? Nada que incumba a la Marina, señor. A partir de este momento,
Solicito licencia de emergencia. Situación médica familiar aprobada. Pero Esteban. Señor, con respeto. Necesito manejar esto a mi manera. Otra pausa, luego en voz baja. Nunca supe de ti. Entendido. Sí, señor. Gracias, señor. Jiménez vaciló una vez más. Por lo que vale, hazles vivir un infierno. Esteban sonrió sombríamente. Ese es el plan. El sol se estaba poniendo cuando Esteban llegó al almacén. Entró por la puerta principal, desarmado, manos visibles. Los dos guardias afuera habían intentado detenerlo, pero él simplemente había dicho, díganle a Hernán que su yerno está aquí. Lo escoltaron adentro donde Hernán esperaba con sus 7 hombres restantes. El octavo, Esteban había aprendido, se llamaba Mario Vidal, el que había contestado el teléfono. Estaba a la derecha de Hernán, todavía arrogante, todavía sonriendo. Hernán Sandoval tenía 63 años, construido como un bloque de concreto con cabello plateado y fríos ojos azules. Miró a Esteban de la manera en que un hombre podría mirar una mancha particularmente obstinada. Hiciste buen tiempo, dijo Hernán. No pensé que volverías en días. Decepcionado. Curioso. Pensé que el ejército te mantendría ocupado con burocracia y procedimientos. Supongo que tienes algo de influencia cuando importa. Esteban miró alrededor del almacén. Espacio industrial, techos altos, sin ventanas. Privado. Querías mi atención. La tienes. Hernán sonrió. Esto no se trata de atención, Esteban. Esto se trata de respeto, de entender tu lugar en el mundo. Me quitaste a mi hija, la pusiste en contra de su familia. Luego tuviste las agallas de pelear conmigo por la custodia de mi nieto. Mateo es mi hijo. Es un Sandoval, mi sangre, y maldito sea si crece para ser algún militar descerebrado y santurrón que cree que es mejor que todos los demás. Hernán dio un paso más cerca. Así que, esto es lo que va a pasar. Vas a firmar los papeles de custodia. Mateo viene a vivir conmigo. Tienes visitas supervisadas 2 veces al año, tal vez. Y si me niego, entonces tenemos otra conversación con Mateo, una más larga, y esta vez nos aseguraremos de que el daño sea permanente. Los 8 hombres alrededor de Hernán se movieron, listos. Eran tipos rudos, exconvictos, luchadores callejeros, el tipo de hombres que disfrutaban de la violencia. Pensaban que eran duros. Esteban había luchado en misiones extremas, había extraído rehenes en la selva, había neutralizado amenazas en combate cuerpo a cuerpo en circunstancias que estos matones no podían imaginar. Tengo una idea mejor, dijo Esteban en voz baja. ¿Qué tal si tú y tus chicos aquí responden por lo que le hicieron a un niño de 14 años? Hernán se rió. Te superamos en número, Esteban. E incluso si de alguna manera tuvieras suerte, soy dueño de la mitad de los policías en esta ciudad. Estarías en el penal antes de salir del estacionamiento. No estoy planeando ir al penal. Entonces, ¿qué estás planeando? Esteban sonrió. Era la sonrisa que usaba antes de una misión. La que decía que el objetivo estaba fijado. El plan estaba establecido. Y ahora era solo ejecución. Estoy planeando darle a Mateo una opción, dijo. ¿Sobre quién muere primero? La temperatura en la habitación bajó. La sonrisa de Hernán se desvaneció. ¿Qué? ¿Me escuchaste? Mira, cometiste un error, Hernán. Pensaste que esto se trataba de intimidación, de mostrarme que tienes el control. La voz de Esteban era tranquila, casi conversacional. Pero lo que realmente hiciste fue declarar la guerra a alguien que ha estado en guerra toda su vida adulta. Alguien que sabe cómo encontrar gente, cómo lastimar gente, cómo hacer desaparecer gente. Mario Vidal se rió nerviosamente. Mucha charla de nunca terminó la frase. Esteban se movió más rápido de lo que cualquiera esperaba y de repente Mario estaba en el suelo. Su brazo doblado en un ángulo. Los brazos no estaban hechos para doblarse. Él gritó. Los otros 7 hombres se precipitaron hacia adelante, pero Esteban ya se estaba moviendo, usando a Mario como escudo, liberándose, golpeando. Fue hermoso a su manera.
15 años de entrenamiento FES contra hombres que pensaban que eran duros. Tomó 30 segundos. Cuando terminó, 3 hombres estaban inconscientes. 2 estaban cuidando huesos rotos, y los 2 restantes estaban retrocediendo, reconsiderando sus elecciones de vida. Hernán no se había movido. Observaba, calculando. Esteban estaba de pie en el centro de la carnicería, apenas respirando con dificultad. Esto es lo que realmente va a pasar, Hernán. Voy a irme de aquí. Vas a quedarte quieto y pensar en tus opciones. Mañana al mediodía, tú y estos 8 hombres van a estar de vuelta aquí, y Mateo va a estar conmigo, y él va a señalar a uno de ustedes, solo uno, y esa persona va a enfrentar las consecuencias de lo que le hicieron a él. Estás loco, respiró Hernán. Tal vez. O tal vez solo soy un padre que ha terminado de jugar según reglas que no aplican a gente como tú. Esteban se dirigió a la puerta, pasando por encima de cuerpos que gemían. Mediodía mañana, Hernán, no me hagas ir a buscarte. Afuera, el aire de la tarde era fresco. Las manos de Esteban temblaban ahora. El bajón de adrenalina, pero su mente estaba clara. Fase 1 completa. Ahora venía la parte difícil, hacerles entender lo que habían desatado. Mateo estaba despierto cuando Esteban regresó a la casa de la hermana de Ángel en Saltillo. Se sentó cuando Esteban entró, haciendo una mueca por el movimiento. Papá. Hola, amigo. Esteban se sentó en el borde de la cama. ¿Cómo te sientes? Adolorido. Las costillas duelen. Mateo hizo una pausa. ¿Los encontraste? Lo hice. Y Esteban tomó aire. Esta era la conversación que había estado temiendo y planeando en igual medida. Mateo, necesito preguntarte algo, y necesito que realmente lo pienses antes de responder. Está bien. Lo que te hicieron está mal. Criminal. Deberían enfrentar la justicia por ello. Pero el sistema. Esteban eligió sus palabras cuidadosamente. El sistema no siempre funciona como debería. Tu abuelo tiene mucha influencia. Muchos amigos en el departamento de policía. Si vamos por los canales oficiales, existe una posibilidad real de que no les pase nada. O peor, lo tergiversan de alguna manera para que parezca que tú tuviste la culpa. El ojo bueno de Mateo se abrió mucho. Pero yo no. Lo sé. Sé que no lo hiciste. Pero así es como operan hombres como Hernán. Reescriben la realidad para satisfacer sus necesidades. Esteban se inclinó hacia adelante. Te estoy dando una opción. Podemos hacer esto de la manera legal. Presentar cargos, involucrar abogados, confiar en que el sistema funcione, ¿O qué? O lo manejamos nosotros mismos de la manera en que fui entrenado para manejar amenazas. La manera que asegura que nunca puedan lastimarte de nuevo. Mateo se quedó callado por un largo momento. Cuando habló, su voz era más pequeña. ¿Qué hacías en Afganistán, papá? ¿Cómo, realmente hacer? Esteban nunca había explicado completamente su trabajo. Mateo sabía que era un FES, sabía que significaba operaciones especiales, pero nunca habían discutido los detalles. Encontraba gente mala y evitaba que lastimaran a otros. ¿Cómo los detenías? Como fuera necesario. Otro silencio. Entonces el abuelo dijo que eras un asesino. Cuando él estaba. Cuando me estaban golpeando, dijo que matabas gente por dinero y por eso mamá estaba avergonzada de ti. Esteban sintió que su pecho se apretaba. Tu madre nunca estuvo avergonzada de mí, Mateo. Y nunca maté a nadie por dinero. Cumplí con mi deber, seguí órdenes, protegí a mi país y a las personas que amo. Hay una diferencia. Pero si mataste gente. Sí. ¿Matarías al abuelo? La pregunta quedó en el aire. Esteban miró a los ojos de su hijo, al que no estaba cerrado por la hinchazón, y vio no miedo, sino algo más. Curiosidad, tal vez incluso esperanza. Si significara mantenerte a salvo, si fuera la única manera. Esteban asintió lentamente. Sí, lo haría. Mateo absorbió esto. No quiero que vayas a la cárcel. No lo haré. ¿Lo prometo?
¿Cómo puedes prometer eso? Porque soy muy bueno en lo que hago, Mateo. Y porque tu abuelo no sabe con quién está tratando. Esteban extendió la mano, apretó suavemente la mano de su hijo. Pero necesito saber que estás de acuerdo con esto. Con que yo lo maneje a mi manera, porque una vez que empiece, no puedo parar. Y necesitas entender lo que eso significa. ¿Qué significa? Significa que esos 8 hombres que te lastimaron enfrentarán consecuencias. Reales, permanentes. Significa que tu abuelo aprenderá que no puede tocarte nunca más. Y significa. Esteban hizo una pausa. Significa que verás un lado de mí que nunca has visto antes. Un lado que he tratado de mantener separado de nuestra vida juntos. Necesito que estés listo para eso. Mateo pensó durante mucho tiempo. Afuera, podían escuchar a Ángel y a su hermana hablando en voz baja en la cocina. Una noche normal en una casa normal, pero nada de esto era normal ya. Finalmente, Mateo habló. Me rompieron las costillas, dijo. El papá dijo que me lo merecía por tener un pedazo de mierda de padre. Dijo que mamá estaba contenta de haber muerto para no tener que ver en lo que me había convertido. Su voz se quebró. Se rieron cuando lloré. El abuelo solo miró. Ni siquiera los detuvo cuando supliqué. Solo sonrió. La mandíbula de Esteban se tensó. Así que, sí, dijo Mateo en voz baja. Estoy de acuerdo con que lo manejes a tu manera. Quiero que les duela como me dolió a mí. Quiero que el abuelo sepa que estaba equivocado. ¿Está bien? Esteban se puso de pie. Entonces esto es lo que va a pasar. Mañana al mediodía, vamos a volver a Monterrey al almacén de Hernán y vas a hacer algo difícil. Algo que recordarás por el resto de tu vida. Pero cuando termine, esto habrá acabado. Nunca nos molestarán de nuevo. ¿Qué tengo que hacer? Esteban se lo dijo. El ojo de Mateo se abrió mucho. Luego, lentamente, asintió. Está bien, puedo hacer eso. ¿Estás seguro? Soy tu hijo, ¿verdad? Dijiste que soy valiente como mamá. Esteban sintió lágrimas picar sus ojos. Alicia había sido la persona más valiente que había conocido. Enfrentó el cáncer sin pestañear. Se preocupó más por Mateo y Esteban que por ella misma hasta el final. Sí, susurró. Eres valiente como mamá. Condujeron de regreso a Monterrey a la mañana siguiente. Ángel fue con ellos junto con Beto Suárez, el médico que había remendado a Mateo. Beto había vacilado cuando Esteban explicó lo que necesitaba, pero una mirada a la cara magullada de Mateo había cambiado su opinión. Esto está mal, dijo Beto mientras conducían, en como 17 niveles diferentes. Lo sé, dijo Esteban. Todos podríamos ir a prisión. Lo sé. Y aún así lo estás haciendo. Sí, suspiró Beto. Muy bien, entonces. Para que conste, creo que estás loco, pero estoy dentro. Llegaron al almacén a las 11:45. Los mismos 2 guardias están afuera luciendo nerviosos. Cuando vieron la camioneta de Esteban, uno de ellos sacó un teléfono. Esteban estacionó directamente frente a la entrada. Ayudó a Mateo a bajar de la camioneta. Su hijo se movía con cuidado, cada respiración trayendo una mueca de dolor. Ángel y Beto los flanquearon mientras caminaban hacia la puerta. Adentro, Hernán esperaba con sus 8 hombres. Se veían peor que ayer. 3 llevaban vendas. Uno tenía el brazo en un cabestrillo. La cara de Mario estaba morada con moretones, pero estaban todos allí. Los 9. Los ojos de Hernán encontraron a Mateo y algo parpadeó en su rostro. No del todo culpa, pero cerca. Luego desapareció, reemplazado por un cálculo frío. Realmente viniste, dijo. Dije que lo haría. Esteban mantuvo a Mateo ligeramente detrás de él. Todos contabilizados, todos aquí como exigiste. Hernán se cruzó de brazos. ¿Ahora qué? ¿Vas a intentar ese combate de nuevo? Porque tengo refuerzos en marcación rápida. Una llamada y... Nada de llamadas. Esteban interrumpió. Asintió a Ángel,
quien sacó un inhibidor de señal y lo activó. Y nada de refuerzos. Esto es entre nosotros ahora. La expresión de Hernán se tensó. Esteban, piensa en lo que estás haciendo. Nos atacas. Son 9 contra 3. Perderás. ¿Y entonces qué le pasa a Mateo? No estoy aquí para atacar a nadie. Esteban guió a Mateo hacia el centro de la habitación. Su hijo se mantuvo erguido a pesar del dolor, encontrando los ojos de Hernán. Estoy aquí para darle a Mateo lo que intentaste quitarle. ¿Y qué es eso? ¿Justicia? Esteban miró a su hijo. Mateo, estos son los hombres que te lastimaron. Tu abuelo y sus 8 amigos. ¿Sabes de lo que hablamos anoche? Mateo asintió, su voz firme a pesar de su miedo. Sí, señor. Entonces adelante. Elige a uno. El almacén quedó mortalmente silencioso. La cara de Hernán se drenó de color. ¿Qué? Mateo va a elegir a uno de ustedes, dijo Esteban con calma. Solo uno. Y esa persona va a enfrentar exactamente el mismo tratamiento que le dieron a él, golpe por golpe, impacto por impacto, hasta que haya sufrido exactamente lo que mi hijo de 14 años sufrió. Estás fuera de tu maldita mente, gruñó Mario Vidal. No vamos a quedarnos aquí parados y... Sí, lo harán, la voz de Esteban cortó como un cuchillo. Porque si no lo hacen, cazaré a cada uno de ustedes. No hoy, no mañana, pero los encontraré. Y lo que les haga hará que ayer parezca una pelea en el patio de recreo. Dejen que eso se asiente. Pero si cooperan, si uno de ustedes da un paso al frente y asume la responsabilidad, el resto de ustedes se va hoy para siempre. ¿Ese es el trato? Esto es una locura, dijo Hernán. Pero su voz temblaba ligeramente. Tú empezaste esto, dijo Esteban simplemente. Querías enseñarle a Mateo una lección sobre poder, sobre quién tiene el control. Bien. Considera esto tu educación continua. Miró a Mateo. Adelante, hijo. Elige a uno. Mateo caminó lentamente pasando la línea de hombres. Se movieron incómodos, algunos tratando de encontrar sus ojos, otros mirando hacia otro lado. Cuando llegó a Mario Vidal, se detuvo. Dijo Mateo. Él fue quien más se rió. Quien dijo las peores cosas sobre mamá. Mario retrocedió un paso. Chico, escucha. Él es el que elijo. Dijo Mateo firmemente. Esteban asintió. Se volvió hacia Mario. Tienes una opción. Puedes tomar lo que viene o puedes correr y te encontraré dentro de 48 horas. ¿Qué va a ser? Mario miró a Hernán desesperado. Jefe, no puede dejar que él. Cállate, dijo Hernán en voz baja. Estaba mirando a Esteban con algo parecido a comprensión. Esto no se trataba de lo que él permitiría que sucediera. Esto se trataba de lo que sucedería independientemente. Encontró los ojos de Esteban. ¿Cómo sé que mantendrás tu palabra? ¿Qué dejarás al resto de nosotros en paz? No lo sabes. Pero considera la alternativa. Te estoy ofreciendo una salida que no implica que los 8 desaparezcan. Un hombre asume la culpa, el resto de ustedes aprende una valiosa lección sobre elegir sus objetivos. Ese es un trato mejor del que merecen. La matemática era simple y Hernán lo sabía. El sufrimiento de un hombre contra 8. Ni siquiera era una pregunta. Mario, dijo Hernán. Jefe. Tómalo. Tómalo o estás despedido y estás por tu cuenta con él. Hernán señaló con la barbilla a Esteban. La cara de Mario pasó por varias emociones. Incredulidad, ira, miedo, resignación. Finalmente, asintió. Está bien, bien. ¿Terminemos con esto? Beto Suárez dio un paso adelante, maletín médico en mano. Para que conste, estoy documentando esto bajo coacción. Anotado, dijo Esteban. Miró a Mateo. No tienes que ver esto si no quieres. Mateo sacudió la cabeza. Quiero ver. Así que lo hizo. Beto midió con precisión. 3 costillas rotas, contusiones múltiples, moretones faciales.
Esteban administró cada golpe con precisión clínica. Suficiente fuerza para igualar la lesión, no suficiente para causar daño permanente. Mario gritó, suplicó, maldijo. Pero los otros 7 hombres no se movieron, no intervinieron porque entendían ahora. Esto no se trataba de venganza. Esto se trataba de equilibrio, sobre balanzas siendo igualadas. Cuando terminó, Mario yacía en el suelo jadeando, su respiración superficial. Beto lo revisó. 3 costillas rotas, moretones, conmoción cerebral leve. Vivirá, pero le dolerá durante semanas. Justo como a Mateo, dijo Esteban en voz baja. Se volvió hacia Hernán. Hemos terminado aquí. Tú y tus chicos se van. Nunca contactan a Mateo de nuevo. Nunca dicen su nombre. No aparecen en su escuela, sus juegos, en ningún lugar donde él pueda estar. En lo que a ti respecta, él no existe. Y si me niego, entonces hacemos esto de nuevo. Y la próxima vez no será un hombre, serán todos ustedes. Empezando contigo. Esteban se acercó más. ¿Realmente quieres ponerme a prueba, Hernán? ¿Realmente quieres ver qué tan lejos iré para proteger a mi hijo? Hernán miró a Mateo, quien le devolvió la mirada con un ojo bueno y uno cerrado por la hinchazón. El chico no apartó la mirada, no parpadeó. No, dijo Hernán. Finalmente, hemos terminado. Bien. Esteban ayudó a Mateo hacia la puerta. Ángel y Beto lo siguieron. En el umbral, Esteban se detuvo. Una cosa más, Hernán. ¿Qué? Alicia no estaba avergonzada de mí. Estaba avergonzada de ti. Por eso se fue. Por eso nunca quiso que Mateo te conociera. Porque sabía exactamente qué tipo de hombre eras. Y tenía razón. Dejaron a Hernán de pie entre sus hombres rotos. El almacén en silencio excepto por la respiración trabajosa de Mario. Afuera, Mateo tomó un respiro tembloroso. ¿Realmente terminó? Sí, dijo Esteban. Realmente terminó. ¿Qué pasa si viene tras nosotros de todos modos? Esteban sonrió. No lo hará. Hernán es un matón y un delincuente, pero no es estúpido. Sabe ahora que estoy dispuesto a ir más lejos que él. Eso es todo lo que importa en su mundo. Condujeron de regreso a Saltillo en silencio. Mateo se quedó dormido en el asiento trasero, la medicación para el dolor finalmente haciendo efecto. Ángel conducía mientras Beto monitoreaba los signos vitales de Mateo desde el asiento del pasajero. Esteban miraba por la ventana, viendo a Monterrey desvanecerse en el espejo retrovisor. Se sentía vacío. No satisfecho, no victorioso, simplemente vacío. ¿Estás bien?, preguntó Ángel en voz baja. Estoy bien. Eso no es lo que pregunté. Esteban lo pensó. Sobre lo que había hecho, sobre la línea que había cruzado. Alicia se habría horrorizado, dijo finalmente. Tal vez. O tal vez habría entendido. Protegiste a tu hijo convirtiéndote en la cosa que ella temía que te convirtieras. Ángel lo miró. No eres un monstruo, Esteban. Los monstruos no pierden el sueño por hacer lo que es necesario hacer. Lo disfrutan. Y si no lo disfruté, ver a Mario sufrir, tú lo hiciste. Esteban consideró mentir. Luego sacudió la cabeza. No, solo se sintió necesario. Entonces todavía eres uno de los buenos. Apenas, pero todavía. Llegaron a la casa de la hermana de Ángel después de la medianoche. Mateo se despertó lo suficiente para meterse en la cama, luego se derrumbó inmediatamente. Esteban se sentó a su lado, viendo a su hijo dormir. En la luz tenue, Mateo se veía más joven que sus 14 años, vulnerable. Lo siento, susurró Esteban. Siento no haber estado allí. Siento que tuvieras que ver eso hoy. Siento todo esto. El ojo bueno de Mateo se abrió ligeramente. Papá. Sí. Gracias por volver. Se apagó, demasiado cansado para terminar. Duerme un poco, amigo. Hablaremos más en la mañana. Pero Mateo ya estaba dormido de nuevo. Su respiración uniforme.
Esteban se quedó allí hasta el amanecer, haciendo guardia de la manera que debería haber estado haciendo todo el tiempo. 2 días después, Marisol Guerra llamó. Señor Soto, tengo noticias interesantes. ¿Qué es? Hernán Sandoval acaba de presentar un retiro de todas las demandas legales con respecto a Mateo. Sin juicio de custodia, sin derechos de visita, nada. Ha dejado todo. Ya veo. ¿Le importaría decirme que cambió su opinión? Llegamos a un entendimiento. ¿Qué tipo de entendimiento? Del tipo permanente. Marisol guardó silencio por un momento. No quiero saber detalles. ¿No? Muy bien, entonces. Bueno, felicidades. Mateo es todo suyo, legalmente hablando. No más desafíos. Gracias, Marisol. Después de colgar, Esteban se permitió una pequeña sonrisa. Se había acabado. Realmente acabado. Mateo sanó en las siguientes semanas. Las costillas se unieron. Los moretones se desvanecieron. Regresó a la escuela, al béisbol, a su vida normal. No habló sobre lo que pasó en el almacén. Y Esteban no presionó. Pero algo había cambiado entre ellos. Mateo miraba a su padre de manera diferente ahora. No con miedo exactamente, más como comprensión. Había visto de lo que Esteban era capaz, visto al guerrero debajo de la persona de papá. Y había tomado su decisión de pararse junto a ese guerrero, dejarlo actuar, ser parte de ese mundo. Una tarde, un mes después del incidente, Mateo encontró a Esteban en el garaje trabajando en la camioneta. Papá. Sí. He estado pensando en unirme al ejército después de la secundaria. Quiero decir. Las manos de Esteban se detuvieron en la llave inglesa. Esa es una gran decisión. Lo sé, pero quiero ser como tú. Quiero ser capaz de proteger a las personas que no pueden protegerse a sí mismas. Mateo. No estoy diciendo que quiero hacer lo que hiciste en el almacén. Estoy diciendo que quiero ser lo suficientemente fuerte para que los matones no puedan lastimarme. No puedan lastimar a nadie que me importe. Mateo lo miró a los ojos. Me mostraste que la fuerza no se trata de ser el más grande o el más ruidoso. Se trata de estar dispuesto a hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Esteban sintió que se le cerraba la garganta. Tu madre quería que tuvieras una vida normal, una vida segura. Mamá se ha ido, papá. Y mi vida dejó de ser normal el día que apareció el abuelo. Mateo se cruzó de brazos. No estoy diciendo que necesite ser un fes, pero quiero servir. Quiero importar. Está bien eso. Esteban atrajo a su hijo hacia un abrazo, cuidadoso con sus costillas aún sensibles. Sí, Mateo, eso está bien. Eso es más que estar bien. Se quedaron así por mucho tiempo. Padre e hijo, guerreros a sus propias maneras. El papeleo llegó 3 semanas después. La licencia de emergencia de Esteban fue aprobada, extendida a 60 días para manejar problemas médicos familiares. El teniente comandante Jiménez llamó personalmente. ¿Cómo está su hijo? Mejor, sanando. ¿Bien? ¿Y la situación? Resuelta. No voy a preguntar cómo. Probablemente sea lo mejor, señor. Jiménez se rió entre dientes. Sabes, te conozco desde hace 8 años, Soto. Siempre has sido uno de mis mejores operadores. Preciso, controlado, profesional, pero también siempre he sabido que había algo debajo, algo más duro, más frío. Señor, me alegra que esté apuntado en la dirección correcta. Eso es todo. La llamada terminó. Esteban se sentó en su cocina mirando su teléfono. Pensó en Hernán, se preguntó si el viejo estaba sentado en algún lugar pensando en él también. Probablemente no. Hombres como Hernán no perdían el tiempo en lo que podría haber sido. Pero Esteban sabía la verdad. Hernán nunca olvidaría. Nunca perdonaría. Pasaría el resto de su vida mirando por encima de su hombro, preguntándose si hoy era el día en que Esteban Soto decidiera que la tregua había terminado. ¿Bien? Que se pregunte. Que sienta una fracción del miedo que Mateo había sentido.
Mateo llegó a casa de la escuela esa tarde con una carta. Un reclutador universitario vino y dijo que si mantengo mis calificaciones altas y sigo en el béisbol, podría obtener una beca. Eso es genial. Sí. Mateo vaciló. Estaba pensando que tal vez debería aplicar a la heroica Escuela Naval Militar en lugar de alistarme directamente al salir de la secundaria. Esteban miró a su hijo, más alto ahora, más fuerte, llevándose con nueva confianza. A tu mamá le hubiera encantado eso. ¿Tú crees? Lo sé. Ella siempre quiso que tuvieras una buena educación. Servir si querías, pero bajo tus términos. No porque tuvieras que hacerlo. Mateo sonrió. Entonces aplicaré. Lo peor que pueden decir es que no. Esa noche, después de que Mateo se fue a la cama, Esteban sacó un viejo álbum de fotos. Alicia le sonreía desde una docena de fotos en su boda, sosteniendo a Mateo recién nacido, riéndose de alguna broma olvidada. Tocó su rostro suavemente. Mantuve mi promesa, susurró. Él está a salvo. Es fuerte. Va a estar bien. En su mente, casi podía escuchar su respuesta. Sabía que lo harías. Eres un marino, ¿recuerdas? Nunca dejas a nadie atrás. Te amo, dijo a la foto. A su recuerdo, a todo lo que ella había sido y todavía era para él. Luego cerró el álbum y fue a ver a Mateo una última vez antes de dormir. Su hijo dormía pacíficamente. Sin pesadillas, sin miedo. Misión cumplida. Las semanas se convirtieron en meses. Hernán mantuvo su palabra. Sin contacto, sin intentos de custodia, sin visitantes misteriosos. Mario Vidal se recuperó pero caminaba con una cojera ahora, un recordatorio permanente. Los otros 7 hombres se dispersaron, siguieron con sus vidas. Algunos dejaron Monterrey por completo. Habían aprendido su lección. Esteban regresó al servicio activo después de 60 días. Mateo se quedó con la hermana de Ángel durante los despliegues, visitaba a su padre durante los permisos. Cayeron en un ritmo. No perfecto, pero viable. En el cumpleaños número 15 de Mateo, Esteban le dio un regalo, una foto de Alicia, enmarcada profesionalmente. En la parte de atrás, Esteban había escrito, tienes su coraje, su bondad y su fuerza. Nunca olvides quién eres. Mateo lloró cuando lo leyó. Luego abrazó a su padre y dijo, gracias por todo, por salvarme. No necesitas agradecerme, Mateo. Eso es lo que hacen los padres. Protegen a sus hijos sin importar qué. Incluso si les cuesta todo, especialmente entonces. Más tarde esa noche, Esteban recibió un mensaje de un número desconocido. Ganaste esta ronda. Pero el juego no ha terminado. Reconoció el estilo de escritura. Hernán. Esteban borró el mensaje sin responder. Deja que el viejo haga posturas. Deja que amenace. No importaba porque Esteban Soto había aprendido algo importante en ese almacén. Iría a cualquier extremo, cruzaría cualquier línea, rompería cualquier regla para mantener a Mateo a salvo. Y Hernán lo sabía ahora también. Eso hacía toda la diferencia. 3 años después, Mateo recibió su carta de aceptación a la heroica Escuela Naval Militar. Se iría a Antón Lizardo en el otoño. Esteban lo llevó a celebrar, solo ellos dos en el restaurante favorito de Alicia. ¿Nervioso?, preguntó Esteban. Aterrorizado, admitió Mateo, luego sonrió. Pero en el buen sentido. Estoy listo. Sé que lo estás. Papá, ¿puedo preguntarte algo? ¿Siempre? ¿Alguna vez te arrepientes? ¿De lo que hiciste? ¿A Mario? Al abuelo. Esteban consideró la pregunta cuidadosamente. No, lamento que tuviera que suceder. Lamento que tuvieras que verlo. Pero no me arrepiento de protegerte. ¿Lo harías de nuevo? Si tuviera que hacerlo, en un instante. Mateo asintió lentamente. Bien, porque yo haría lo mismo. Si alguien te lastimara, los encontraría y los haría pagar. Esteban sintió orgullo y tristeza en igual medida. Esperemos que nunca llegue a eso. Pero si lo hace.
Si lo hace, lo manejamos juntos como una familia. Terminaron su comida hablando sobre la naval, sobre lo que venía después, sobre el futuro. Pero en el fondo de la mente de Esteban, siempre estaba calculando, siempre planeando. Porque el mensaje de Hernán había sido claro, esto no había terminado. Tal vez nunca lo estaría, pero eso estaba bien. Esteban había pasado 15 años como FES. Sabía cómo luchar guerras que nunca terminaban. Sabía cómo cubrir su espalda, proteger sus activos, completar su misión. Y su misión era simple. Mantener a Mateo a salvo. Hoy, mañana, para siempre, lo que fuera necesario. Hernán Sandoval estaba parado en la ventana de su oficina, mirando el horizonte de Monterrey. 3 años desde ese día en el almacén. 3 años de cuidar su espalda, durmiendo ligero, saltando ante las sombras. Mario Vidal era una cáscara de su antiguo ser. Todavía cojeaba, todavía se estremecía cuando alguien levantaba la voz. Los otros se habían dispersado como cucarachas cuando se encendían las luces. Y Hernán estaba solo. Había construido un imperio sobre el miedo y la intimidación. Ahora él era el que tenía miedo, el intimidado porque en algún lugar allá afuera, Esteban Soto estaba esperando, observando, listo para actuar si Hernán se salía de la línea aunque fuera una vez. Era un tipo especial de infierno. Hernán tomó su teléfono, buscó ese viejo contacto que juró que nunca usaría. Un hombre que se especializaba en hacer desaparecer problemas. Un hombre que no hacía preguntas. Su pulgar se mantuvo sobre el botón de llamada y dejó el teléfono. No, Alicia había tenido razón sobre Esteban. El hombre era implacable. Empezar algo ahora. Y no terminaría hasta que uno de ellos estuviera muerto. Y Hernán no estaba seguro de ganar esa pelea. Se sirvió un trago en su lugar, viendo el sol ponerse sobre la ciudad que una vez poseyó. Algunas batallas no valían la pena lucharse. Algunos enemigos era mejor dejarlos en paz. Esteban Soto era ambos. Al otro lado de la ciudad, en una pequeña casa cerca del río, Esteban estaba sentado en su porche viendo a Mateo empacar para la naval. A través de la ventana, podía ver a su hijo doblando cuidadosamente su ropa, organizando su vida en cajas ordenadas. Alicia habría estado tan orgullosa. El teléfono de Esteban vibró. Un mensaje de Ángel. Vi a Hernán en el juego de los Rayados. Se veía viejo. Asustado. Tú ganas, hermano. Esteban borró el mensaje. No había ganado. Ganar implicaba un juego con reglas, con un punto final. Esto era solo supervivencia. Su hijo estaba a salvo. Y mientras ambos estuvieran a salvo, mientras ambos estuvieran de pie, eso era suficiente. Tomó un sorbo de café, viendo la puesta de sol, y se permitió un momento de paz. Mañana, Mateo comenzaría su viaje. Mañana, Esteban regresaría a su unidad. Mañana, el mundo seguiría girando. Pero esta noche, estaban juntos. Estaban a salvo. Y a veces eso era todo lo que importaba. La misión estaba completa. Por ahora, aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste esta historia, entonces por favor asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré.